Buenas tardes, nos encontramos en Voces del Sagrada, la radio de la Escuela del Colegio Sagrada Familia, y en este caso el Departamento de Ciencias Sociales tiene el honor de presentar el programa Reflexiones Sociales, nuestro primer programa del departamento y programa que, bueno, que va a continuar por mucho tiempo, esperemos. Me acompañan hoy el profesor Pablo Miranda, profe de historia, la profesora Graciela Robledo, Verónica Molina, y tenemos, ¿sí?, hoy a nuestras entrevistadoras, que son de primer año Luisina Ambrosetti, Malena Mayanego, de segundo año Pía Urriza, tercer año Rosario Marino, y de sexto año Micaela Castelo. Así que le agradecemos a nuestros alumnos, ¿no?, por participar en este programa y en otros programas que van a venir. Bueno, hoy una nota muy esperada ya del año pasado y por fin la pudimos concretar ahora. Lo quiero presentar como un kinesiólogo, pero en realidad como un amigo, porque es un amigazo, lo que se dice un gran amigo. Estamos hablando de Federico Russo. Buenas tardes, Fede. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bien, Bien, Federico Mercedino, oriundo de Mercedes, así es, del barrio de la avenida 47, muy bien, ¿sí? Y él es kinesiólogo, especialista en terapia intensiva. Ya así después es. nos va a estar, ¿no?, contando de cómo es todo ese tema. Bueno, y ante todo queremos agradecerle porque él nos brinda su tiempo. Sabemos que trabaja muchísimas horas, sin dormir, en varios lugares, ya nos va a contar. Y bueno, tuvo la amabilidad y la gentileza de prestarse hoy a este reportaje con nosotros. Bueno, yo le digo Fede cariñosamente, ¿no?, por esa amistad de años que nos une. Este, Federico, ¿por qué, dónde estudiaste y por qué decidiste estudiar kinesiología? Bueno, ante todo un gusto estar con ustedes, muy contento de estar acá. Y bueno, estudié en la Universidad de Buenos Aires, empecé la carrera ya en el 2004 y en realidad yo cuando era chico, cuando tenía 15 años, tuve una lesión jugando al fútbol y ahí un traumatólogo me mandó al kinesiólogo. Yo la verdad que no tenía noción de lo que hacía el kinesiólogo, como muchas personas de la sociedad actualmente. La verdad que la carrera por ahí, por un montón de factores, está como media desprestigiada, o estaba, y a partir de ese caso puntual, fui al kinesiólogo, conocí, empecé a conocer el manejo y demás, y siempre me quedó picando esa experiencia de haber ido al kinesiólogo. Cuando terminé mi secundario, eh, elegí empezar a estudiar kinesiología, y la verdad que no me arrepiento para nada. La kinesiología actualmente es una rama muy amplia de la medicina. Abarca uno socialmente o por ahí en la calle se cree que el kinesiólogo solamente hace masajes puntualmente, y la verdad que no es tan así. Es una carrera que dura 6 años. Bien. Y abarca todas las especialidades médicas. Uno puede trabajar de traumatología, neurología, hacer terapia intensiva, como en mi caso, trabajar en pediatrías, en gerontología, pacientes de adultos, mayores, deportología y demás, etcétera. Un amplio abanico. Muy Eh, amplio, muy amplio. Ujú. claro, y Obviamente vos, que cada abanico de esos se va fragmentando y uno va eligiendo a medida que va creciendo en la carrera, en algo, se va dirigiendo a algo puntual, ¿viste? Como para seguir especializándose. exacto. ¿Viviste esos 6 años en Buenos Aires o viajabas? No, no, los 6 años viví en Capital. ¿Está? Tuve la posibilidad de que mi familia me ayudó mucho, y que tuve la posibilidad de estudiar y vivir en Capital en ese tiempo. Ujú. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar con las preguntas de las entrevistadoras. Comenzamos con Pía. Bueno, ¿cómo es la terapia intensiva y quiénes la componen? Hola, Pía. Bueno, mira, la terapia intensiva es un sector del hospital que se dedica a la atención de los pacientes críticos, eh, que
que digamos, crítico se refiere a que el paciente corre riesgo de vida, o sea, hay muchas posibilidades de que pueda perder su vida. Y la compone un amplio, lo que es personal de atención es muy amplio. Tenemos del médico, especialista en terapia intensiva, enfermeros, especialistas en terapia intensiva, kinesiólogos, especialistas en terapia intensivas, pero además se trabaja en conjunto con muchas profesiones. Depende de la patología o por qué ese paciente fue a la terapia intensiva, se hace interconsulta con otras especialidades. Por ejemplo, un paciente que sufre un accidente de tránsito y tiene una lesión en una de sus piernas, es muy probable que tengamos que también llamar al traumatólogo para que venga a ver ese paciente a la terapia intensiva. Un paciente que tiene una lesión cerebral, hay que llamar a un neurólogo o a un neurocirujano. ¿Bien? ¿Se entiende? Así que es muy amplio el personal que trabaja en la terapia intensiva, pero de base, sí o sí, necesitamos gente especializada en ese tema, como ser médicos, enfermeros y kinesiólogos. Y la segunda pregunta es, ¿qué es la fisiatría? La fisiatría es el título de la que te otorga la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, se llama kinesiólogo fisiatra. La fisiatría es una rama de la medicina, una especialidad que se dedica que es sinónimo de medicina física y rehabilitación. O sea, una rama de la medicina que se encarga en lo que es la rehabilitación puntualmente. Y lo que hace un fisiatra es prevenir, tratar y diagnosticar enfermedades tanto de los sistemas neuromusculares, articulares como cardiorrespiratorias. O sea, sería la rama de la medicina que se dedica a la rehabilitación de esas patologías. ¿Se entendió? Sí, sí, Muy perfecto, bien. perfecto. Bueno, complejo lo de la fisiatría, ¿eh? Fisiatría, Complejo. sí, la fisiatría puntualmente era una especialidad médica. Antes existía el médico fisiatra, que bueno, en algunas instituciones lo sigue habiendo, pero es una de las ramas de la medicina que se fue perdiendo con el transcurso de los años y otras especialidades como la kinesiología la fue tomando como suya. Y bueno, la realidad es que ya no hay médicos residentes en fisiatría o quedan muy pocos. Algunas instituciones muy puntuales en Capital tienen médicos fisiatras, pero ya casi no se ven. Muy Si no, bien, gracias, gracias Pía. Continuamos con Malena. A ver, Malena, se nos congeló Malena, me parece. Ahí está. Perdón, es que se me va el internet. Bueno, ¿el COVID cambió tu forma de trabajar? hola Malena, sí, cambió mucho y a todos nos cambió muchísimo. La verdad que el tema de estar cuidándose para no contagiarse fue lo que más nos influyó. Antes uno iba a ver a un paciente, se cuidaba, pero no era tan extremo los cuidados como él lo es ahora. Ahora tenemos que mantener mucho más distancia, tanto con los pacientes como con nuestros compañeros de trabajo. Usamos todo un equipo de protección, ¿bien? Para protegernos. Y la verdad que cambió mucho también de lo emocional, porque uno veía pacientes críticos en el día a día, pero estos pacientes están más críticos aún, que también a uno le influye en la parte emocional. Sí, sí. Así que sí, cambió bastante. Ajá. ¿Y cuántas horas trabajas por día? Y depende, yo trabajo en 3 lugares distintos, en 2 de esos lugares, bueno, uno es el Hospital Fernández de Capital, trabajo 24 horas, o sea, estoy en una guardia de 24 horas todo el día entero, de 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del otro día. Trabajo en el Hospital de la Ciudad de Moreno, también los jueves, que estoy también de guardia de 24 horas, y después trabajo en una clínica en Capital que se llama Sagrada Familia, que hago guardia de 10 horas. Voy los martes, trabajo 10 horas, voy los sábados, trabajo 10 horas. Trabajo bastante la semana, sí. Sí, muchísimo trabajo, ¿eh? La verdad que sí. Muy bien. Gracias, Malena. Continuamos con Luisina.
¿Cómo se originó el virus? Hola Luisina, y no se sabe bien. Hay muchas teorías. Eh, Hay una teoría que dice que salió de un laboratorio, que bueno, esa se está investigando actualmente, y ahora nuevamente Estados Unidos lo está investigando. Y si no, ya el virus COVID, el SARS-CoV-2, es un virus que ya existía anteriormente. Hay varios virus que se llaman COVID, hay 3 o 4 virus que todos dicen que viene de virus que son propios de los animales, que por algún motivo u otro saltan al ser humano. Pero bueno, son todas teorías, no se sabe bien. Bien, no hay una respuesta todavía firme para de dónde salió el virus. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿qué indumentarias usan para el trabajo? Y indumentaria, bueno, nosotros em, tenemos mi ambo de trabajo, mi ropa de trabajo, y cuando voy a atender pacientes, nos ponemos todo un equipo de protección, que se llama Equipo de Protección Personal, EPP, la sigla sería. Bueno, que consiste en un camisolín, uso de guantes, 2 pares de guantes nos ponemos, botas, bien, usamos una cofia que es para protegernos el cabello, usamos gafas, bien, de acrílico, una máscara facial para protegernos y 2 barbijos. Un barbijo que se llama N95, que sirve para protegernos de partículas muy pequeñas, y arriba de eso, para proteger el barbijo, un barbijo quirúrgico, un barbijo normal. Y así estamos todo el día cuando estamos atendiendo pacientes. ¿Por qué? Porque el virus se transmite a partir de pequeñas gotas, que corremos el riesgo de cuando el paciente habla, tosa, estornude, perdón, nos puedan esas gotitas pasar a nuestro cuerpo y por vía inhalatoria, sea por la nariz o por la boca, entrar a nuestro cuerpo y contagiarnos, ¿bien? Y así nosotros ir contagiando a nuestra familia, a la gente en la calle y demás. Muy bien, gracias. Muy interesante todas las respuestas, ¿sí? Continuamos con Rosario. Bueno, la primera pregunta es si tienen los elementos suficientes para trabajar. Hola Rosario. Sí, gracias, por suerte, sí, tenemos todos los elementos para trabajar. Eh, Siempre tuvimos miedo de que no tener los elementos en su momento, el año pasado, pero nunca llegamos a eso. Por ejemplo, nosotros en los 3 lugares donde yo trabajo nunca tuvimos ningún problema, y son lugares públicos, inclusive de la provincia de Buenos Aires, otro en Capital Federal, y una clínica privada en Capital Federal, que la verdad que siempre tuvimos todos los elementos y nunca nos faltó nada. Pero bueno, la verdad que hay muy poco, por ejemplo, en la que es la provincia de Buenos Aires, yo no he escuchado en ningún lugar que se hayan quedado sin elemento de protección. Por ahí en el interior del país puede haber pasado, pero acá en la provincia de Buenos Aires siempre, por ejemplo, los profesionales han tenido elementos de protección. Ha faltado otras cosas, tal vez algún tipo de medicamento, ¿bien? O falta gente para trabajar, pero elementos de protección hay. Y la segunda pregunta es cómo se cuidan de los contagios. Y bueno, para eso usamos el equipo de protección, como habíamos charlado hace un ratito. Todo el equipo de protección lo usamos para protegernos nosotros mismos del contagio de las gotitas que puede expeler esa persona cuando habla, tos, estornuda y demás. Es fundamental protegerse la cara, ¿bien? Mucho lavado de manos, fundamental también, es la clave, usar lavado de manos con jabón o alcohol en gel. Mantener las distancias entre compañeros también, porque uno cree que no está contagiado, pero no lo sabes, porque muchas veces puede ser un paciente asintomático, no tener ningún síntoma, estar contagiado y no saberlo. Por eso cuando estamos en el servicio, entre los compañeros de trabajo, que no estamos en ese momento por ahí que estamos almorzando, cenando, o llenando de historia clínica y demás, que no estamos atendiendo puntualmente con pacientes, ahí nos seguimos protegiendo igual, siempre con el barbijo puesto y manteniendo distancia, al menos 2 metros de distancia entre personas. ¿Bien? No compartimos ningún tipo de utensilio de cocina, no compartimos mates. Antes era algo normal en el servicio, tomar mate con 7, 8 personas a la vez, del mismo mate. Ahora eso yo creo que se perdió y nunca más vamos a volver a eso, puntualmente. Cada cual se lleva su mate, el que toma mate, muchos toman otra cosa. Pero...
Así nos tratamos de proteger día a día y sin embargo mucha gente se sigue contagiando, porque pasa que siempre hay un pequeño descuido. Muy bien, gracias, Rosario. Sí, Federico, esto nos cambió la vida a todos, ¿no es cierto? Hasta allá, hasta en el tema de tomar mate, justo acá en Argentina. Bien, continuamos con Micaela. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Micaela. Queríamos saber qué es lo más triste y a su vez lo más alegre que surgió en una sala de terapia. Y bueno, triste y un montón de cosas. Siempre las hubo, antes del COVID y ahora con el COVID mucho más. Por ahí los pacientes, lo que les genera más tristeza cuando hay pacientes jóvenes, que por ahí no se esperan que estén en esa situación tan crítica en la terapia intensiva. Uno puede ya esperar que un paciente adulto mayor, por decirte un ejemplo, 75, 80, 90 años, bueno, esté terminando su vida y bueno, vaya a una terapia intensiva y lamentablemente fallezca. Pero cuando hay pacientes jóvenes, la verdad que eso sí es triste, ¿bien? Y cuando uno le ofrece todo lo necesario o lo mejor posible para esa patología, para esa enfermedad que tiene puntualmente ese paciente y que no salga igual, que lamentablemente muera, eso es triste, lamentablemente. Y lo bueno que tiene es lo contrario de eso. A veces está bueno cuando pacientes que estuvieron muy complicados de salud, uno logra con todo el equipo, porque en sí esto es un trabajo en equipo, logra sacarlo adelante, ¿viste? Eso es lo más lindo que tiene. Bien, muy Bueno, bien. también queríamos saber, perdón, ¿Sí? ¿qué función cumple un kinesiólogo en terapia? Buenísima pregunta. Antes, esto es una parte de la kinesiología que se empezó a estudiar en los últimos 20, 25 años, en realidad. Es bastante nuevo el rol del kinesiólogo en la terapia intensiva. Con el tema del COVID se hizo mucho más famosa el rol que tiene el kinesiólogo. Nosotros puntualmente hacemos todo lo que son los cuidados respiratorios, ayudar al paciente a eliminar secreciones pulmonares, ¿bien? Todo es el manejo del ventilador mecánico, ¿bien? El respirador, el famoso respirador mecánico. Antes lo manejaba prácticamente, pura y exclusivamente el médico. Ahora es otra parte de la medicina que el médico fue dejando de lado y fue tomada por el kinesiólogo. Y hay muchísimos cursos de especialistas en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en la Universidad de Favaloro, en la Universidad de Buenos Aires, que se dedican solamente a eso, a que el kinesiólogo aprenda y tenga una muy buena destreza en el uso y en el manejo del ventilador mecánico. ¿Bien? En mi caso, bueno, yo me dedico a eso también. Después también hacemos la parte de rehabilitación física del paciente. Los pacientes pasan muchas horas en cama, internados, en coma, con muchas drogas, que generan mucha debilidad de los músculos. Nosotros a la vez que trabajamos la parte respiratoria de los pacientes, y además el manejo del ventilador mecánico, bien, lo que hacemos es hacer la rehabilitación física, ayudar a movilizar los miembros, las piernas, los brazos de los pacientes para que no se atrofien los músculos, bien, y una vez que el paciente pueda salir de ese estado de coma, no le sea tan difícil su rehabilitación. ¿Se entiende? Muy bien, muy interesante, ¿no? Que quedó muy claro, Federico, la función del kinesiólogo, que hoy en día con esto del COVID es sumamente importante. Sí, Y vos ves, por ejemplo, falta personal en terapia intensiva, ¿lo notás eso en los sí, hospitales? sí, muchísimo, porque antes no se notaba tanto, pero bueno, hoy en día se nota que falta tanto la especialidad también de terapia intensiva, puntualmente hablando de medicina, es una especialidad muy poca querida actualmente. ¿Por qué? Porque el médico tiene que vivir, la única forma de trabajo es vivir de guardias, tiene que vivir de guardia y eso a veces duele mucho porque, bueno, cuando uno es joven, por ahí hace 2 o 3 guardias semanales de 24 horas, pero a medida que va pasando los años, uno se pone más viejo, se cansa más rápido, y ya hay menos gente que quiere vivir de guardias. También hay todos los cursos bien, de especialistas son todos, sacando que una persona pueda tener la posibilidad de hacer residencia, que es una forma de formarse.
Hay los cursos de especialista en terapia intensiva, son pagos, ¿viste? Hay que pagar. Y bueno, por ahí a veces no son tan económicos. Y la gente se tira por hacer otras cosas en medicina puntualmente. Redondeando, sí, faltan enfermeros, faltan terapistas, faltan kinesiólogos que sepan de ese tema puntual. Por ahí entra a trabajar una persona que no tenga experiencia, pero bueno, la verdad que dura muy poco. Más en esta época que no hay posibilidades uno formarlo, no hay tiempo para formar personas actualmente. ¿Bien? No hay tiempo. Perdón, ¿puedo preguntar, Edu? Sí, Sí, adelante. Bien, Fede. No, cuando el paciente es dado de alta, sí, ¿quedan secuelas respiratorias? sí, ¿El paciente sigue su tratamiento con su médico particular? ¿Hay sí, un sí. seguimiento? ¿Cómo es? Puntualmente hablando de COVID, sí, quedan secuelas respiratorias, se están viendo bastantes secuelas. La capacidad del pulmón no es la misma antes y posterior al COVID. Eh, Hay pacientes que inclusive se están yendo a sus casas con algún dispositivo de oxígeno, ¿bien? Los que tienen la posibilidad de irse, se van con un pequeño aporte de oxígeno para lo que se llama oxígeno domiciliario, y después lo que se está viendo en la recomendación es hacer un seguimiento posterior al COVID, mínimo con un neumonólogo, un especialista en el pulmón, y un cardiólogo, porque se ven bastantes secuelas cardíacas, principalmente lo que son arritmias, trastorno de la conducción eléctrica del corazón. Se ven de ese tipo. Así que lo recomendado es que, además de verse un médico de cabecera, su clínico, vaya a un neumonólogo y a un cardiólogo. ¿Y eso hay un seguimiento por parte del lugar donde estuviste o es ya una Dep- responsabilidad? Hoy, Depende de la institución. Hay lugares que hacen el seguimiento, que le dan un turno para seguimiento post-COVID a los pacientes, y otros lugares no. Te puedo decir que la mayoría, los lugares privados son los que tienen por ahí algún tipo de seguimiento y hacen una consulta. Si no, está la recomendación, mire, bueno, usted ahora vaya a su casa y en unos días vaya a la consulta a su médico clínico o médico de cabecera, y después le va a decir cómo seguir, pero eso es lo que pasa por lo general en los públicos. bien. Pero sí. No, el tema de la gente que, bueno, que necesita trabajar sí o sí, está dada de alta y, bueno, uno conoce casos de gente Claro. que está trabajando y está respirando mal. Sí, por eso mismo. O uno pudo quedar con una secuela tipo cardíaca, como les contaba recién, de un tipo de arritmia, y no saberlo hasta que por algún motivo se descompensa. Sí, es muy importante hacer el seguimiento. Sí. Muy bien, Gracias. profes. Queríamos preguntarte qué opinabas sobre las vacunas, si estabas vacunado. Sí, yo estoy vacunado. Me puse mi primera dosis el 30 de diciembre y la segunda dosis el 21 de enero de este año. Bueno, fue uno de los primeros que se vacunó, fueron con esas 300.000 dosis que llegaron a Argentina de la Sputnik. Así que bueno, estoy vacunado. Digamos, hay varias vacunas. Bueno, acá en Argentina han llegado muy pocas en el sentido hablando de laboratorio me refiero. Yo creo que todas las vacunas, los pocos estudios que hay, y la mayoría que llegaron a fase 3, que bueno, que ya se prueban con humanos, bien, y se hace un tipo de seguimiento con esos pacientes, han comprobado tener cierta efectividad, y todas concuerdan que tienen casi un 100% de efectividad para evitar el COVID severo, o sea, la patología severa, la infección severa que te lleva a terapia intensiva y pone en riesgo tu vida. Después, para lo que es la patología leve, hay diferentes tipos de porcentaje. La realidad es que, como toda otra enfermedad, alguna vez empezó con una vacuna. En su momento, si vamos atrás a la historia, la poliomielitis, una enfermedad que también arrasó con el ser humano, y un día se creó una vacuna y todos confiamos en esa vacuna. Bueno, ahora creo que también el tema se desvió a la parte política acá en Argentina, y bueno, por ahí llevó a que la gente
entré a dudar sobre, bueno, la vacuna rusa no, la china tampoco, bueno, queremos la de Estados Unidos, pero bueno, ninguna hasta ahora, son todas iguales hasta que, bueno, por lo pronto son todas iguales. Y creo que sí, que la gente se tiene que vacunar. La gente que no se vacuna seguramente tenga mayor posibilidad lamentablemente, de tener una infección severa. Bien, bien. Sí, ¿Puedo? Graciela. Otra- Sí, bueno, No, el tema del asintomático. sí, Me cuesta entender cuál es el proceso. O sea, tiene el virus, lo sí, contagia con... claro. Sí, bueno, Nunca pero eso más... tiene que ver con una reacción propia del sistema inmunológico, propio de cada persona. La verdad es que hay pacientes que se vio que son asintomáticos y otros que no. Cuando uno se infecta, los síntomas comienzan, por lo que dice los estudios epidemiológicos, entre el tercer y cuarto día. Y hay pacientes que pasan más días, inclusive cursan toda su enfermedad asintomáticos. Yo tengo amigos conocidos que han estado asintomáticos totalmente y por hallazgo casual, porque se tuvieron que hacer un test previo a una cirugía, se dieron cuenta que estaban contagiados, si no, nunca se hubieran enterado. Ujú. ¿Puedo hacer otra? Sí, Si has visto casos así de gente que ha estado vacunada y que le ha afectado y vos podés comprobar que no es el efecto el mismo o no, de la gravedad. mira, Que haya- de eso vi varios. Vi pacientes, por ejemplo, inclusive un caso familiar, que bueno, al día se vacunó, al día 15 le recibió la primera dosis, se contagió, bien, se contagió y estuvo internado con oxígeno. Pero bueno, uno cree que después de la primera dosis, para que vea un efecto positivo en el cuerpo, un estímulo del sistema inmunológico, tiene que pasar 21 días. ¿Bien? Ujú, En ese caso, esa persona es como si no hubiera estado vacunada. claro. Después, actualmente en la clínica donde yo trabajo, hay gente que está vacunado con las 2 dosis y tiene COVID con síntomas leves. Está bien, Ujú. está bien. Pasa, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Y después tenemos pacientes que lamentablemente tenemos internados en terapia intensiva con una infección severa que recibieron la dosis, por ejemplo, el día 18 de este mes. No llegó ni siquiera a hacer ningún efecto, lamentablemente, la vacuna. Ujú. Bien. Dejo el lugar a otro, porque si no, dale. Una consulta. ¿Qué cantidad de compañeros se han infectado en los lugares donde trabajás? Depende. En la clínica yo trabajo en Capital. Yo ahí me hisopé 2 veces, de forma rutinaria, nos hisoparon 2 veces a todos porque tuvo un pico el año pasado, más o menos para finales de mayo, principio de junio, de 50 personas casi juntas. Una institución que tiene que tener 300 personas trabajando todos los días, 50 en una semana se contagiaron. Fue muy difícil porque todos los servicios les faltaba gente. Y ahí tuvimos que hacer horas extras y demás para ir cubriendo los baches, para que no queden días libres. Después, en la ciudad de Moreno, donde trabajo, al principio por ahí la gente se puede decir que subestimaba un poco la situación, por ahí seguía compartiendo el mate y demás, y tuvimos picos de contagios. En nuestro servicio en Kinesio, la verdad que muy pocos. Ahí somos 30 y llevamos creo que 4 o 5 contagiados nada más. En un año y medio. Fede, vos decís me hisopé 2 veces. Cuando uno escucha, por ejemplo, en los programas así multitudinarios como ahora que está tan en cuestión esto de Tinelli, y dicen, en el mismo día me hisopé 4 veces. ¿Estamos hablando de lo mismo, del mismo tipo de hisopado? Y no, hay varios tests. Hay tests que se hacen por sangre, bien, que hay lo que se llaman test rápidos, que bueno, con una gotita de sangre, con un reactivo, aparece si uno puede estar infectado en este momento o haber sufrido la enfermedad en los últimos 6 meses. ¿Está? Eso se estimula a partir de un componente que tenemos en nuestro cuerpo, se llaman inmunoglobulinas. Ajá. Depende de qué inmunoglobulinas aumenten con ese reactivo, estamos infectados en las últimas horas, bien, estamos cursando la enfermedad actualmente, o haber sufrido la enfermedad en los últimos 6 meses. Y después hay test muy similares que se hacen con saliva, Ajá. o el hisopado, que es un raspado nasofaringio, que se manda por la nariz o por la boca,
que bueno, es bastante profundo y molesto, que bueno... Pero depende de las fosas nasales, porque yo me lo hice a mí, no me tocaron nada, y eso que me lo hizo una ex alumna que me la pasé rezando, que haya sido buena, que haya sido buena, que haya sido buena Bueno, con hay ella. mucho, bueno, la técnica de hisopado, obviamente que eso es lo que te da los falsos positivo Claro. o falso negativo, lamentablemente. Claro, ¿Cómo claro. uno realiza la técnica? La técnica, la verdad, el hisopo se tiene que introducir, no le quiero exagerar, entre 10 Mm, y 8 centímetros, ¿entiendes? Es bastante profundo Bien. el raspado. Y tiene que estar girando sobre su propio eje al menos 10 segundos. Eso sería la técnica correcta. Claro. Bien. Hay mucha gente que le dice, bueno, me hisoparon, pero no sentí nada. Bueno, eso por ahí, la técnica no era la más correcta, por ahí. Bueno, pasemos a otra cosa. Sí, ¿qué fue correcta tu técnica? No sé. No sabemos, bueno, pero ha pasado que... Salió negativo, ¿no? Negativo, no, me parece que estamos todos sanos. Hay pruebas Pablo, básicas que si uno tiene dudas en su casa, se debería tomar la temperatura y por ahí jugar con el tema del gusto y el olfato. Por ahí oler café, o no sé, exprimir limón y tomar limón, son gustos fuertes que uno los siente. Si uno no siente el café, el limón, por ejemplo, o el vinagre, que otra prueba que se utiliza, ahí sí habría que consultar. Así que cuando tengan dudas, evalúense en sus casas. Perfecto. Lo que les recomiendo es tomarse la temperatura y jugar con el gusto y el olfato. Perfecto. ¿El gusto y el olfato se recupera muy enseguida o después de...? Hay gente que está hasta 6 meses sin gusto y sin olfato. Sí. Ah, qué triste. Y después lo que se está viendo, que me lo han referido varios de mis compañeros, es que por ahí los sabores no son los mismos. Ellos dicen que, por ejemplo, hay un compañero de esta semana me contaba con respecto a la Coca-Cola, perdón por la marca, que dije la marca. No nos auspicia, así No, que no, no por va a dar ahora nada. no. Bueno, le siente gusto metálico. Antes sentía el sabor y ahora le cambió. Hay muchas cosas que la gente refiere que le sienten un gusto más a metal Mirá vos. a los sabores. Bien. qué raro, ¿no? ¿Y por qué? No se sabe todavía por qué No, será no se sabe. ¿Qué No, vas? la verdad que no. No se sabe. ¿Por qué afecta? La pérdida de gusto del olfato es una de las principales lesiones que genera el sistema nervioso central. Algo ahí con eso, con las vías que transmiten Claro. los receptores del gusto y el olfato al cerebro, al sistema nervioso. No se sabe. Bien, bien. Pablo. Bueno, sí, primero buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Te quería hacer una consulta. Ante tan alto nivel de contagio, ¿sí? ¿Se conoce realmente qué nivel o qué cantidad de nuevas cepas, por lo menos hay acá en la provincia de Buenos Aires, que por eso pueda llevar a que esta segunda ola sea un poco más fuerte que la anterior? Y acá, por ejemplo, ya en Buenos Aires se sabe que la cepa de Brasil está circulando en circulación comunitaria, lo que se llama. Y bueno, se hablaba de una cepa de Gran Bretaña también que podía estar circulando. Hay una nueva cepa de India, que es así, se sabe que todavía no está circulando. Bien, puede ya haber un caso aislado, pero no habría circulación comunitaria. Acá en Mercedes ya tuvimos casos de la cepa de Manaus, por ejemplo, de Brasil, y se ve que esas cepas son no tan agresivas, pero generan mayor contagio. La capacidad que tiene de contagiar esa cepa es mayor que la cepa original, se podría decir. En un momento se empezó a hablar de que por ahí Argentina podía formar su propia cepa, ¿bien? Y con tanto nivel de contagio en lo que es en el conurbano, ¿bien? En lo que se llama AMBA, por ahí podía formarse un nuevo tipo de cepa que es a distribuirse a todo el país. Lo bueno de eso es que, por ejemplo, las vacunas se vio que son efectivas a la cepa de Manaus y todas las cepas que están circulando en Argentina. Eso es lo bueno también.
Pero bueno, son varios factores. La cepa tiene mayor contagiabilidad, pero a la vez la gente, por decirlo de una forma, no se cuidaba tanto últimamente. Por ahí este verano que pasó, la gente se despreocupó y por ahí las medidas no fueron las más adecuadas, ¿viste? Por eso estamos viendo ahora 41.000 casos por día, ¿viste? Que es un número bastante amplio. Bien, no sé si lo sabrás, pero si no, no hay problema. ¿Por qué todas las vacunas, o sea, que existen, no tienen respuesta ante la cepa sudafricana? No, no lo sé la respuesta, sinceramente. La verdad que no, eso habría que hablarlo bien con un infectólogo, bien, que no puede dar respuesta, pero tal vez tenga que ver con el tipo de cepa, con la mutación, habría que verlo bien, no, no te podría hacer una respuesta muy concreta para eso. Está bien, muchas gracias, Fede. No, por nada, Pablo. Fede, vos nos podés graficar un poco, seguramente vos habrás visto, bueno, radiografías, ¿no? De un pulmón Sí. sano y de pulmones destruidos por el COVID. ¿Cómo nos podrías más o menos graficar la diferencia? Bien, pensá que un pulmón que tiene aire normal es gris. Bien, piénsalo así. Son dos estructuras como si fueran triangulares que tienen un color en una radiografía de tórax, de frente se ven grises, gris oscuro. Bueno, en el COVID aparecen unas manchas blancas que son áreas del pulmón que están afuncionales, no tienen función. La función del pulmón es intercambiar gases, oxígeno, al cuerpo, por ejemplo, y eliminar los desechos, el dióxido de carbono. En ese caso aparecen todas unas manchas donde el pulmón va perdiendo. Pensé que un pulmón tiene una estructura que, por decirte, una superficie sea de 2 kilos. Bueno, pensalo que con el COVID empiezan a pasar manchas y esa superficie se va descomponiendo y queda menos espacio para cumplir su función, el intercambio gaseoso. ¿Se entendió, Edu? Sí, sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. Y Muy, eso muy se claro. reconstruye, eso se... Sí, sí, uno cree que sí, pero lo que se está viendo que la infección por COVID va pasando por como es una neumonía severa, va pasando por diferentes etapas, que llega un momento que el pulmón, esa etapa que fue afectada, donde aparecía esa famosa mancha blanca, queda fibrótica. Fibrosis es como si fuera una cicatriz. Todos los tejidos que quedan con una cicatriz, por ejemplo, la piel, ese tejido no es el mismo que el original y ya su función no es la misma, se altera. Así que bueno, todas esas zonas blancas del pulmón que ahora se fibrosaron, tienen una estructura fibrótica como si fuera una cicatriz, ya no va a cumplir su función de intercambio gaseoso. Por eso los pacientes, según la severidad, el tamaño de la neumonía, quedan con más o menos secuelas respiratorias. Ujú. Muy bien, gracias. Por nada. Muy, muy gráfico, muy interesante. Fede, ¿qué opinás de la situación en Argentina? O sea, hay pocos testeos, ¿sí? La tardanza por ahí en el tema de vacunas, ¿cómo ves en general incluso las medidas que está tomando el gobierno? Bueno, con respecto a los testeos, sí, siempre fue bajo, lo que siempre se dice que fue bajo. Se deberían testear, no sé, mucho más personas por día. Se debería testear en todos los lugares, en cualquier lugar del país, en cualquier lugar público, las 24 horas del día, cosa que no se hizo, lamentablemente. Sigue siendo bajo la cantidad de testeos por día. Con respecto a la vacuna, y bueno, yo creo que haber tanta demanda a nivel mundial también se complica. Después podemos poner del lado del factor político, que bueno, que por ahí en el caso de Argentina solamente pidió vacunas o hizo sus negociaciones por la vacuna con ciertos países nada más y dejó afuera a otros. Eso también creo que nos juega en contra. También hay poca vacunación por día. Argentina es un país donde históricamente tiene una campaña de vacunación muy amplia, un calendario de vacunación muy amplio donde se vacuna mucho en Argentina.
Y bueno, ahora no lo estamos reflejando con el tema del COVID. Se vería, lo que dicen los especialistas es que se deberían vacunar en Argentina si hubiera las dosis necesarias, 500.000 de personas por día. Eso sería buena vacunación. Bien, y acá están vacunando, no llegamos casi, hay 100.000 personas por día, depende del día. Baja mucho los fines de semana, bien. Y con respecto a las medidas, separando, poniendo de lado la parte económica, no hay dudas que como estamos hoy en día, habiendo poco testeo y poca vacunación, no nos queda otra que sí, que volver a fase 0 o fase 1. Entiendo la necesidad de la gente con respecto a lo económico, pero el sistema de salud está totalmente colapsado y la única forma de evitar los contagios, lamentablemente, es siendo estricto en restringir la circulación de la gente, lamentablemente. Yo pensándolo solamente en la parte de salud, hablando fuera de la parte política, solamente pensándolo como un profesional de salud, lo único que nos queda ahora es, hasta que lleguen vacunas y mejore la situación con respecto a la vacunación, es el confinamiento, estar encerrado, lamentablemente. No nos queda ¿Y otra. vos cómo ves la situación de la población en Mercedes y del hospital de Mercedes? Y yo lamentablemente no tuve la posibilidad de trabajar en el hospital de Mercedes. No, tengo muy pocos conocidos que estén ahí en el hospital. Lo único que sé del hospital es, por ejemplo, lo que uno se informa con el día a día, con las redes sociales y los comunicados que envía la municipalidad. Y bueno, hay una ocupación bastante importante de pacientes, cerca del 90% de las camas ocupadas. Y bueno, tenemos una mortalidad creo que elevada y ya lamentablemente perdieron la vida, perdón, más de 100 personas acá en Mercedes. Pero bueno, la verdad que más de eso no te puedo decir porque nunca tuve la posibilidad de trabajar en el hospital de Mercedes. Me hubiera encantado, en mi caso, poder ayudar a la ciudad por una cuestión de que me considero una persona que está en el tema, conoce el tema, estoy un poco bastante formado y ofrecerle eso a la ciudad me hubiera encantado, pero bueno, nunca existió la posibilidad. Bueno, Intenté. pero por ahí, sí, en el día de mañana podés venir a trabajar al hospital de Giles. Me encantaría también, no conozco a nadie como de Giles, como para contactarme, ni como para ayudar de una forma, pero sí, me ¿Podés encantaría, obvio. contarnos cómo es, si vos querés trabajar en el hospital de Giles o de Mercedes? ¿Vos qué haces? Sí. ¿Llevas tu currículum? No, no se puede. En mi caso, el caso de Mercedes es un hospital provincial. Bien, pertenece a la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo ya tengo un nombramiento en provincia de Buenos Aires, que es en el hospital de Moreno, donde yo terminé la facultad y me formé en el hospital de Moreno. Tiene lo que se llama residencia, que es un sistema de formación continuo, tanto como asistencial como académico, que dura 3 años. Bien. Bueno, yo después de haber terminado mi residencia en el hospital, fui jefe de residentes posterior a eso, y después mi jefa de servicio me ofreció quedarme en el hospital, con un nombramiento provincial. Bueno, obviamente que sí, yo quiero mucho el hospital, me quedé allá. Si yo quisiera trabajar en el hospital de Mercedes, debería hacer un traspaso o renunciar en el hospital de Moreno y concursar un cargo en el hospital de Mercedes en el caso que vea una apertura de cargos, o si no, pedir el traspaso desde Moreno a provincia, que no es tan fácil, de Moreno a Mercedes, perdón, que no es tan fácil porque hay prioridades para eso, como ser enfermedad, distancia y demás. Si yo viviera en Mercedes y trabajaría en Moreno, que está, por decirte, a 400 kilómetros, ahí sí tendría la prioridad, pero como está a 60 kilómetros, nadie te da la prioridad. Claro. Y en el caso de trabajar en el hospital de San Andrés, sí, podría tranquilamente, haciendo como un hospital municipal, podría presentar mi currículum y en el caso que vea una apertura de nombramientos municipales, tal vez tener la posibilidad de entrar. Pero bueno, eso según la necesidad del hospital, por ahí necesita más médico-terapistas o enfermeros que kinesiólogos. Tengo entendido que en la terapia, creo, hay un solo kinesiólogo que se dedica a terapia intensiva en San Andrés de Giles. No sé, yo desconozco.
Eso es lo Bueno, único que haría, tenía. haría falta otro. Sí. Te van a defender el puesto acá. Así Bueno. que ya estás, para cuando sea la oportunidad, ya tenés un apoyo logístico. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Bien, ya nos quedan poquitos minutitos, tenemos que ir cerrando. Chicos, ¿ustedes alguna pregunta que quieran hacerle a Federico? No, no. Sí, yo sí quería saber, hay gente que tiene COVID y después de recuperada dice, soy inmune por 3 meses, creo que. Quería saber tu opinión sobre eso. Bueno, ¿cuánto tiempo te genera el contagio por estar infectado por COVID? ¿Cuánto tiempo de inmunidad te genera? No se sabe todavía. Como es una enfermedad tan reciente, tan nueva, y llevamos menos de un año y moneda de COVID, no se sabe bien cuánto tiempo de inmunidad te genera. Tampoco se sabe cuánto tiempo de inmunidad te genera la vacuna. Yo actualmente estoy vacunado con las 2 dosis. No sé hasta cuánto tiempo voy a estar con inmunidad. Todavía no se han hecho estudios que han evaluado la inmunidad de los pacientes vacunados. Por ahí, por 2 años, estoy inmunizado y por ahí ya la perdí, no lo sé. Bien. Se pueden hacer algunos estudios para ver si están los anticuerpos, que son las células que generan la protección a nuestro cuerpo. Se puede saber si esos anticuerpos están o no para protegerme. Pero bueno, puntualmente no se sabe cuánto tiempo dura. El que te dice que por 3 meses está inmunizado, en realidad no es real. ¿Bien? ¿Se entendió? Perfecto, perfecto. Muy bien, bueno, y acá le damos la bienvenida al director del Colegio Sagrada Familia, Ignacio Quesada, que viene recién de exponer su brazo a la vacuna. Buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes chicos, buenas tardes Federico. Buenas tardes, Muchas Ignacio, ¿cómo gracias anda? Un por gusto. este espacio. Bien, muy bien, muy Gracias. bien. Bien. ¿Le duele el brazo o no le duele el brazo? Todavía no, todavía no. Por ahora bien. Bueno, en mi caso, posterior a la primera dosis, tuve muchos síntomas, le voy contando. Así que no se asuste si tiene síntomas. Estaremos atentos. Estaremos atentos, sí, bien. Pero bueno, ya es una tranquilidad. Bien, sí, obviamente. Ahora hay que esperar los 20. ¿Es su primer dosis? No, la segunda, la segunda. Ah, segunda. Ah, ya tuvo la primera dosis. ¿Qué vacuna le pusieron? Covishield. Ah, muy bien, muy bien. Bien, bien. Bueno, bien, hay No que pongas esperar. cara ni digas nada porque No, yo no, también yo Covishield ya y dije mi tenemos... opinión. Mi opinión, todas las vacunas tienen Sí, 100% de efectividad para lo que está es la bien, enfermedad severa. Así que yo está bien. en mi caso soy pro vacuna. Yo quiero que la gente se Ah, vacune. sí. A Totalmente. mí es fundamental la vacunación para este caso. Bien. Nunca diría algo No, contrario a eso. Nunca. bien. Bien. Muy No bien, sé, Sigan, sigan bueno. nomás con la entrevista. no, estábamos ya llegando al final y bueno, no, viste que hay todo esto de que, bueno, lo que vos dijiste al inicio, que se está viendo muchos casos de chicos jóvenes y Sí. bueno, no sé si tenés algún mensaje para los alumnos de nuestro colegio y bueno, de todos aquellos que estén escuchando esta entrevista, Sí, ¿qué tenés para buenísimo. decirles? No, lo fundamental, lo que dicen, lo que se puede escuchar en la radio, en la tele, leer en los diarios, en cualquier red social, hay que cuidarse, evitar estar en grupos de muchas personas, en lugares cerrados. eh, los chicos ya son bastante conscientes, grandes y conscientes, conocen la importancia del lavado de manos, usar alcohol en gel en lo posible. No compartir, por ejemplo, una gaseosa del pico con otro compañero, evitar tomar mates, compartir utensilios de cocina y demás, como lo hemos charlado ya. Y piensen que las personas jóvenes, por ahí de menor a 18 o 20 años, eso sí tienen poca posibilidad de tener una infección severa, pero acuérdense Ujú. que son transmisores y pueden contagiar a alguno de sus familiares que por ahí la pueden pasar mal, lamentablemente. Así que hay que evitar las reuniones. A todos nos gusta salir, juntarnos, divertirnos, ir a fiestas y demás, pero creo que si nos cuidamos, va a ser más fácil volver a eso, ¿se entiende? Así que bueno, me parece muy importante siempre tener las medidas de cuidados presentes. Bien, Fede, y ya para ir cerrando, después no sé si Ignacio tiene alguna
pregunta para hacerle. Pero ¿qué mensaje nos podría dejar a modo de optimismo sobre esta pandemia, en el sentido de la pregunta de cuándo va a aflojar el virus o cuándo veremos una luz en el horizonte, digamos? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos, Edu, lamentablemente. Nosotros, en todos los ámbitos donde yo trabajo y con la gente que yo charlo, creemos que este año va a ser igual que el año pasado. Esperemos que por un momento llegue un gran porcentaje de gente vacunada y se pueda inmunizar, como para el año que viene ir estando un poco más tranquilos, pero hay especialistas que dicen que el COVID llegó para quedarse y que, bueno, cuando se produzca lo que se llama inmunidad en rebaño, que se habla de un 70% de la población mundial vacunada, ahí va a ser una simple gripe estacional, como puede ser cualquier tipo de gripe, o hay gente que cree que vamos a tener que vacunarnos todos los años porque el COVID va a existir. Eso no sé, no hay una respuesta clara todavía. ¿Para quedarse cuánto tiempo? Porque hay ciertas hipótesis que dicen que, de personas que dicen que podemos tardar de acá 5 o 6 años. Sí, claro. Sí, no se sabe bien tampoco. Pensá que Argentina debería que vacunar el 70% de su población como para llegar a una inmunidad en rebaño. Y ahora actualmente, no sé si llegamos a 10 millones, no llegamos ni a 10 millones de personas, creo, no sé el número actualmente de hoy. Creo que en Argentina hay 12 millones de vacunas actualmente aplicadas, pero hay muchas que son de una sola, muchas personas están vacunadas con una sola dosis. Las dos dosis la tienen, creo, 1,5 millones de personas nada más. Sí, 9 millones decía. 9 millones decía con una dosis. Claro, por eso son números bajos, todavía falta mucho para vacunar acá. Y pensar que eso, lo que se cree que el día de mañana va a pasar, va a ser en el mundo en general, va a haber diferentes, como se va a dividir la población según el riesgo, ¿no?, de contagio. Va a haber zonas del mundo que van a estar con la inmunidad en rebaño, y va a haber zonas que van a ser las famosas zonas verdes, y zonas rojas donde no hay muy poca población inmunizada con vacunas, que va a ser mucho riesgo de contagio. ¿Bien? Es lo que está pasando con este sector del mundo, en lo que es Sudamérica. Por ahí ahora estamos en el epicentro de la pandemia, junto con India. Son las zonas que, bueno, que nos impiden el ingreso a otros países. Porque hay otros países que están mucho más preparados, hay 30-40% de la población vacunada ya en algunos países. Exacto, bien. Ignacio, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a Federico antes de despedirnos? No, porque no escuché las anteriores, así que los libero. Solamente agradecerte, Federico. No, por favor, gracias a vos también, Ignacio. Y la verdad, como le decía al principio, uno cansado y todo de tanto trabajo, me encantó estar con ustedes y participar de esta entrevista. Y agradecerle a Eduardo, que es como un hermano para mí, por haberme invitado. Y a todos ustedes, gracias. Y me gustó conocerlos a todos. Y me pareció muy entretenido y espero que les sirva y sirva a toda la gente que lo escucha, como para tener un poco más de conciencia y que nos sirva para aprender y cuidarnos más. Genial, sí, ese es el objetivo, ¿no? Muchas gracias. Que esta entrevista después la puedan volver a escuchar muchas personas, chicos del colegio y familias, para ir tomando conciencia entre todos. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Felicitaciones, profe, y chicos también por estar. Exacto, realmente... Todas mujeres son las que veo, todas alumnas. Todas alumnas, sí. Todas alumnas somos. Poder femenino. El poder femenino, muy bien. Muy bien. Agradecer a Luisina, a Malena, a Pía, a Rosario y a Micaela, bueno, y a todos los profes que participaron, ¿no?, en esta entrevista. Nuestro primer programa de reflexiones sociales, ¿sí? Nuestro primer programa del Departamento de Ciencias Sociales. Ya lo podemos convocar para el año que viene, para el primer programa del 2022, ¿sí? Bien. A ver cómo estamos, si Dios quiere que estemos, pero así que... Cuando ustedes quieran. Me encantó. Exacto. Ojalá un día lo podamos convocar en forma presencial a Sí. Federico, que es tan claro para Seguro. explicar. Bien, cuando quieran, cuando se pueda, y podamos tener un tipo de reunión con cuidados y demás, como hemos charlado, sí, me gustaría ir para estar con ustedes.
Exacto, bueno, Fede, y agradecerte, ¿sí? Tu tiempo, sabemos que estás muy, bueno, cansado, agotado de tanto trabajo y tantas cosas que ves, pero realmente yo creo que todos, tanto los chicos como los profes, fuiste sumamente muy claro, entendimos todo muy bien, fuiste muy, digamos, reflexivo, tenés un poco alma, un poco no, bastante alma de docente, por eso un Y día a te ver queremos si. convocar en la escuela. Bueno, buenísimo. Dale, cuando ustedes quieran voy a estar ahí. ¿Bien? Bueno, Muy bien. y nada, agradecerte y un saludo para toda tu familia y nos Gracias, veremos Fernando, pronto igualmente. en Mercedes. Nos veremos, Edu. Dale, gracias. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias Gracias a a todos ustedes. y así pasó nuestro primer programa de reflexiones sociales. Hasta la próxima semana.